Buenos días, vamos a tomar esta oportunidad para darle comienzo a nuestra escuela dominical el 15 de agosto del 2021. Comenzando con una oración. Padre, te damos gracias por este día, tú eres bueno para siempre, tu misericordia grande eres sobre todas las cosas. Bendito eres, Señor. Para ti toda la gloria, toda la honra, todo el honor, porque tú eres Dios por los siglos y para los siglos, Señor. Te traemos este estudio, Padre amado, para gloria y honra de tu nombre. Seas tú glorificado sobre todas las cosas. Cava hondo en los corazones de mis hermanos que están aquí presentes y los que están escuchando a través de internet, para que puedas, Señor, entender las cosas grandes y ocultas que tú nos revelas a través de tu palabra. Te damos gracias por ello en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para gloria y honra de tu nombre. Amén. Bien, la lección del día de hoy, lo que quiero hacer es una pequeña aclaración de 3 artículos que hablamos en la sección pasada. O sea, estamos en el capítulo 3 de la Confesión de Fe de Westminster. Y prácticamente pues todo lo que hemos hablado hasta este punto es que Dios, o sea, el decreto eterno de Dios, Dios desde antes de la fundación del mundo había establecido, había decretado, había dicho todo lo que iba a ocurrir hasta el fin del mundo. Y establece entonces lo que se conoce como el plan eterno de Dios en la redención. Entonces, hemos indicado que no es una doctrina de la confesión de fe fácil de digerir ni fácil de masticar, o sea, es un hueso bastante duro, porque a través de toda la vida en la iglesia pues se nos ha enseñado que Dios es bueno y todo lo malo viene de Satanás, y realmente pues, o sea, Dios permite todo lo que ocurre en nuestra vida, lo que parece bueno y lo que parece malo, ¿no? ¿Me explico en eso? Entonces pues no deja de tener su grado, su nivel de controversia, y nuevamente pues, o sea, a veces pues al tratarlo de explicar no es fácil de digerir la primera vez. Sin embargo pues en mi explicación de la sección 7, recuérdense que hemos estado hablando de que Dios había escogido a hombres, mujeres y ángeles para salvación, y que cuando llegamos entonces a la sección 7, pues la sección 7 fue específica. Dios había escogido ángeles, hombres y mujeres para lo opuesto, para mostrar su ira, para condenación. Entonces pues quizá los ejemplos que yo utilicé no fueron específicos, y estos pues han creado un poco de inquietud dentro del grupo. Y primero me gustaría pedir perdón, porque nuevamente yo fui el que falló en términos de explicarme apropiadamente, correctamente en esto. Y les agradezco que me dan entonces la oportunidad para poder explicarme, pero en esta ocasión lo que voy a hacer es utilizar el fundamento bíblico. Entonces, los 3 comentarios que de los 3 comentarios que surgieron, o sea, como algún tipo de inquietud de lo que yo hice, pues aparecen en esa primera página que tienen ahí de frente, que es la página 27. El primero dice, yo dije, hoy día hay personas en la iglesia que dicen, Señor, Señor, sanan enfermos y sacan demonios, pero estos no verán el reino de Dios. Ese fue el comentario. Yo creo que ese comentario pues no me trajo inquietud, porque cómo es posible que dentro de la iglesia puedan haber personas que dicen Señor, Señor, o sea, que aparentemente adoran a Dios, pero que realmente no van a ver el reino de Dios. ¿Okay? El segundo comentario que yo hice, dije los ángeles encarcelados. O sea, hablando ¿se acuerdan que comenzamos diciendo? O sea, hombres, mujeres y ángeles están destinados para ira, o sea, son condenados, y que estos ángeles encarcelados, o sea, que habían 2 tipos de ángeles: ángeles que van rodando por la tierra,
no estoy seguro si fue explícito en eso, pero que también hay ángeles que están encarcelados, y que estos que están encarcelados, y el comentario que yo hice, son posiblemente los ángeles que se juntaron con las mujeres de los hombres y produjeron los gigantes. O sea, específicamente pues yo lo que estaba haciendo era referencia al tiempo, no necesariamente a la actividad, pero de la manera en que salió pues produjo algún tipo de inquietud, y quiero entonces aclarar esa inquietud. Y tampoco pues como di referencia bíblica, pues ahí también se puede, o sea, a veces uno piensa que todos se recuerdan de lo mismo, que uno se recuerde dónde está. Y lo último que quiero pues aclarar pues son acerca de las verdades paralelas que existen en la Biblia. Hoy día, comenzando entonces con el primer comentario, hoy día hay personas en la iglesia que dicen Señor, Señor, que sanan enfermos y sacan demonios y que no verán el reino de Dios. Yo lo que estaba en principio era parafraseando las palabras del Señor Jesús que aparecen en Mateo 7, versículos 21 al 23. ¿Qué dice Mateo 7, 21 al 23? No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, jamás os conocí, apartaos de mí los que practican la iniquidad. O sea, esa palabra jamás os conocí es una palabra de intimidad, la intimidad que tiene el marido con la mujer. O sea, si vamos a Génesis capítulo 4, donde dice que Adán conoció a Eva. ¿Y cuál fue el resultado de conocer a Eva? Caín, Abel, Set. O sea, eso es lo que quiere decir esa palabra jamás os conocí, jamás tuve una relación con usted como para decirme que usted me pueda decir a mí Señor, Señor. ¿Ok? Eso es lo que la palabra conocí. Entonces dice, apartado de mí los que practican iniquidad. O sea, hay dos tipos de pecadores. Hay uno, o sea, todos somos pecadores. Ese es el principio global. Todos somos pecadores. Pero hay uno que peca y no quisiera pecar. ¿Me explico? O sea, no es mi deseo, pero es lo que terminó haciendo. El mismo apóstol Pablo lo dice en Romanos. O sea, yo me levanto por la mañana con el buen deseo de hacer algo y termino haciendo lo que no quiero hacer. Eso nos pasa a todos. Pero hay otro tipo de pecador que es el que planifica pecar. Y ese es el que practica la iniquidad. ¿Okay? O sea que nuevamente, pues, o sea, dos tipos de pecadores, todos somos pecadores. Uno, el deseo no sería pecar, pero termina pecando. El otro planifica. O sea que cuando Jesús le dijo a la mujer adúltera, ¿dónde están los que te están acusando? Ella le dijo, no Señor, se han ido. Dice, pues mira, yo tampoco te juzgo, yo tampoco te acuso, vete y no peques más. O sea, no va a dejar, la mujer adúltera no iba a dejar de pecar. Lo que le estaba diciendo era, vete y no planifiques pecado. Eso fue lo que le quiso decir. Así que por eso les digo, o sea, nunca tuve una relación contigo. Estás en la iglesia, dices Señor, Señor, haces milagros, sacas demonios, haces todo lo que hacen estos televangelistas, pero nuevamente el Señor lo que les va a decir es, nunca te conocí, nunca tuviste una relación tan íntima conmigo. O sea, porque nuevamente, o sea, la analogía que utiliza el Señor es el novio y la iglesia es ¿qué? La novia. O sea, esa es la relación que el Señor quiere hacer con su iglesia, o sea, de esposo y esposa. Esa intimidad es la que quiere tener el Señor con su iglesia. Pero no todo el que dice Señor, Señor, tiene esa intimidad con el Señor. O sea, que son palabras que le salen de la boca, pero su corazón está muy lejos del Señor. ¿Me explico en eso? ¿Ok?
O sea, es claro lo que dice la Biblia. Hay hombres que dicen Señor, Señor, y nunca verán el reino de Dios. Y eso es lo que establece entonces ese versículo 23, son los que practican la iniquidad, por lo cual nunca pues tuvieron una relación genuina con el Señor. Algo que quiero destacar, dentro de la iglesia hoy día están los hijos de Dios y vamos a encontrar también los hijos de Satanás. El trigo y la cizaña. Y eso lo podemos ver en Mateo capítulo 13, versículos 24 al 30, ahí en la página 27 comienza el final, donde Jesús les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos puede compararse a un hombre que sembró buena semilla en su campo. ¿Qué es la buena semilla? María, acá hay otra copia. Gracias. Está bien, gracias. Si quieres llevar una Paola también. Gracias. ¿Okay? El reino de los cielos puede compararse a un hombre que sembró buena semilla en su campo. ¿Qué es la buena semilla? La palabra de Dios. La buena semilla es la palabra de Dios. Pero mientras los hombres dormían, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando el trigo brotó y produjo grano, entonces también apareció ¿qué? Apareció la cizaña. Y los siervos del dueño fueron y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Cómo pues tienes cizaña? Y él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la recojamos? Pero él dijo: no sea que al cortar la cizaña, al recoger la cizaña, arranquéis también el trigo junto con ella. Deja que ambos crezcan juntos hasta la siega, y al tiempo de la siega diré a los segadores: recoged primero la cizaña, atadla en manadas para quemarla, pero el trigo recogedlo en mi granero. O sea, ¿qué quiere decir esa parábola? Que dentro de la iglesia hoy día se compone de trigo y de cizaña. O sea, hoy día dentro de la iglesia tenemos personas que escuchan la palabra de Dios, responden a la palabra de Dios, son sensitivos a la palabra de Dios, pero también tenemos personas que vienen a sembrar la desilusión, el engaño, Una pregunta. la duda. O sea, ¿cuántas personas no dudan acerca de la palabra de Dios? Perdóname, Gustavo. Sí, porque entonces esta parábola del trigo y la cizaña se refiere a la gente dentro de la iglesia y no exactamente a la gente en el mundo. No necesariamente en el mundo, porque normalmente está en un campo. Ok. ¿Ok? Está en un campo. O sea, el mundo completo sí tiene de todo. O sea, el mundo completo cuenta con dos religiones. La sana doctrina, las palabras de verdad que están dentro de la Biblia, a como lo dice la Biblia y como se interpreta dentro de la Biblia, y el resto. Son solamente dos religiones. O sea, Cristo dijo: si tú no estás conmigo, estás en contra. Y no sé, ¿cuál es la otra parte? El resto. O sea, Satanás ha sido mentiroso desde el principio. Ha sido engañador desde el principio. Entonces, ¿cómo Satanás engaña? Engaña prácticamente por otras religiones. O sea, Satanás lo que no quiere que tú creas en algo, siempre y cuando no sea en la verdadera religión, que es la que está en la Biblia. Ahora, dentro de la iglesia hay personas incrédulas. O sea, hay personas que vienen a la iglesia porque le tienen miedo a ¿qué? A morir en el infierno. O sea, a no perderse. Como el hombre, o sea, en la tradición del libre albedrío, el hombre es árbitro de su propio destino.
No es Dios, es el hombre. Y eso lo vamos a estar viendo un poquitito más adelante, pero el libre albedrío dice, yo puedo decidir si quiero ser salvo o si quiero ser condenado. Bueno, ¿qué dice Efesios 2:8? La salvación, ¿quién la da? Dios, ¿para quién? Para el que cree. Ahora, ¿cómo las otras religiones tienen tanta gente falsa? O sea, las falsas religiones tienen tantos seguidores, porque nuevamente no han creído en su corazón en el unigénito Hijo de Dios. O sea, Romanos capítulo 1, versículos del 21 en adelante, establece lo siguiente: conociendo a Dios, sabiendo que existe Dios, porque toda la naturaleza da testimonio de que existe Dios. ¿Qué es lo que hizo el hombre? Negar su existencia. O sea, prefirió el animal, o sea, adorar el animal y negar la adoración a Dios, el creer. ¿Qué hizo el Señor? El Señor le dio una mente reprobada para que hiciera lo que le diera la gana. O sea, no lo tomaron en cuenta. Saben que existe, pero al no tomarlo en cuenta, el Señor le da una mente reprobada. ¿Y qué afecta? Afecta el cuerpo, afecta el corazón, afecta el entendimiento. De la abundancia del corazón, del pensamiento, a la boca. Por sus frutos los conoceréis entonces. ¿Me explico en eso? O sea, dentro de la iglesia hay gente incrédula. Dentro de la iglesia hay gente apóstata. ¿Cuál es el problema? Que no le podemos ponerle ojo a estas personas. Porque si supiéramos quiénes son, entonces las podemos evangelizar, pero realmente no sabemos quiénes son. O sea, el Señor conoce a los que son salvos. Solamente el Señor da la salvación. Solamente el Señor sabe quiénes son salvos. ¿Qué significa eso? Que entonces, como nosotros no somos Dios y nosotros no sabemos, a nosotros nos toca predicar la salvación a esas personas. Y nuevamente todo lo que dice es: habla, ir por el mundo, predicarte el evangelio a toda criatura. El que crea y es bautizado será salvo, mas el que no crea será condenado. O sea, nosotros no tenemos el poder del convencimiento, nosotros tenemos solamente el hablar. Y nuevamente, el que quiera creer, cree; el que no quiera creer, que no crea. Ahí que aplique su propio albedrío, ¿no? Sí, pero no vas a convencer a nadie. Tú no vas a convencer a nadie. ¿A nadie? A nadie. Yo no tengo el poder del convencimiento, eso solamente le toca al Espíritu Santo. Pero nuevamente, yo juzgar y decir quién es salvo y quién no es salvo, eso no es de mí, porque eso me pone a la altura de Dios. Yo no soy Dios. O sea, lo mío es hablar, y si la persona no quiere escuchar, que el Señor trate con esa persona. ¿Ok? Así que nuevamente, dentro de la iglesia, según esta parábola, tenemos personas que piadosamente quisieran o sea, vivir en la sana doctrina, sirviendo al Señor. Sin embargo, te vas a encontrar la disensión, te vas a encontrar las personas, o sea, la duda, te vas a encontrar las personas que te ponen que no te quieren explicar la Biblia, o sea, no te quieren abrir la palabra. ¿Me explico en eso? Así que nuevamente, la parábola que hemos visto aquí se compone de trigo y cizaña, y según Lucas 8, el trigo son las personas que oyen la palabra con corazón recto y bueno y la retienen, y dan fruto con su perseverancia en lo que dice la palabra. Y las cizañas son aquellas personas que te ahogan la palabra de Dios. O sea, una mejor descripción de estas personas la vamos a encontrar en Judas capítulo 1, y vamos a estar leyendo del versículo del 3 al 16. O sea, las personas que son cizañas dentro de la iglesia, o sea, la Biblia nos describe sus características. ¿Okay? Son versículos largos, estamos viendo. Sin embargo, es lo que vamos a explicar, o sea, la inquietud
de por qué razón el Señor mismo dice, no todo el que dice Señor, Señor, verá el reino de los cielos. O sea, en Judas capítulo 1, y viendo entonces del versículo 3 al 16, dice: amados, por el gran empeño que tenía en escribiros acerca de nuestra común salvación, te estoy escribiendo acerca de la salvación, he sentido la necesidad de escribirlo, exhortándoos a contender ardientemente por la fe que de una vez para siempre fue entregada a los santos. O sea, defender la fe. ¿Okay? Ahora mira lo que dice el versículo 4. Pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente, los cuales desde mucho antes estaban marcados para esta condenación. ¿Dónde se están infiltrando? Dentro de la iglesia. Ahora, esos hombres no son salvos, están destinados ¿para qué? Para la condenación. O sea, nuevamente, son personas que pueden decir Señor, Señor, son personas que pueden hacer milagros, son personas que pueden sacar demonios, pero nuevamente estaban destinados ¿a qué? A condenación. Están infiltrados dentro de la iglesia. Estos son impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a nuestro único soberano y Señor Jesucristo. O sea, estas son hoy día las iglesias de hipergracia, son aquellas que dicen, bueno, el Señor sabe que tú eres pecador. La salvación no se pierde, por lo tanto, vete y peca todo lo que tú quieras. O sea, planifica tu pecado y vete y peca. O sea, vete si eres un joven, o sea, con todas las parejas que tú te quieras envolver, envuélvete. Porque el Señor al final te va a perdonar. ¿Sí? Entonces, eso es lo que quiere decir ese versículo. Son impíos que han convertido la gracia de nuestro Dios ¿en qué? En libertinaje. Y niegan a nuestro único soberano y Señor Jesucristo. Ahora, quiero recordaros, aunque ya definitivamente lo sepáis todo, que el Señor, habiendo salvado al pueblo de la tierra de Egipto, destruyó después a los que no creyeron. O sea, Él sacó a todos los hebreos de Egipto. 2.5 millones de personas salieron caminando por el desierto. ¿Y qué pasó a través del desierto? Él fue purificando su gente, destruyendo a los que no creyeron. Versículo 6: y a los ángeles que no conservaron su señorío original, sino que abandonaron su morada legítima, esos son nuevamente los de Génesis capítulo 6, los ha guardado en prisiones eternas bajo tinieblas para el juicio del gran día. O sea que esos ángeles llevan por lo menos 4.000 años, 5.000 años encarcelados. Así también Sodoma y Gomorra y las ciudades circunvecinas, a semejanza de aquellos, puestos que ellas se corrompieron y siguieron carne extraña, son exhibidas como ejemplo al sufrir el castigo del fuego eterno. O sea que nuevamente por el pecado de Sodoma y Gomorra, el Señor las destruyó, como ejemplo de que Él no tolera la iniquidad. No obstante, de la misma manera, estoy en el versículo 8, no obstante, de la misma manera también estos hombres, soñando, mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las majestades angélicas. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo y disputaba acerca del cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Ese versículo establece que solamente el Señor puede reprender y maldecir. Esa práctica de algunas identidades de decir yo te maldigo, Satanás, en el nombre de Jesús, está completamente equivocado. El único que pone maldición es el Señor. Y si usted tiene la habilidad de poner maldiciones, pues entonces eso significa que usted se quiere hacer igual a Dios. Por lo tanto, ¿verdad? Esa frase de Satanás, reprendo a Satanás, es la misma. ¿Es lo mismo?
O sea, la palabra lo único que nos dice es rechazar al diablo y huirá de ustedes. O sea, ¿qué es lo que el diablo viene a hacer con nosotros? Nos pone la tentación de frente. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Rechazarlo. Y si la prueba se pone muy fuerte, Señor, no me dejes caer en tentación. ¿Dónde está eso? En el Padre Nuestro que el Señor Jesucristo nos enseñó. Líbrame de todo mal, no me dejes caer en tentación. Así que rechaza al diablo. No, ese pensamiento no lo quiero, eso no lo quiero ver, eso no lo quiero sentir, no lo quiero experimentar. Señor, no me dejes caer en tentación. Es con la ayuda del Espíritu Santo, ¿verdad? Que es el que nos dice hasta aquí. Hasta aquí, es correcto. Es el que es la luz roja, de decir esto no debes de hacerlo, y es el que nos ayuda Amén. a hacerlo, ¿verdad? Así es. El versículo 11. Hay de ellos, ¿de quién está hablando? Está hablando de las personas que se infiltran dentro de la iglesia, de que convierten la verdad en libertinaje, de que lo que buscan es el lucro personal en su propia carne, lucrarse personalmente en su propia carne. Hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y por lucro se lanzaron al error de Balaam y perecieron en la rebelión de Coré. Qué bonito. Qué bonito. ¿Sí? Así mismo es. Estos son escollos ocultos en vuestros agapes, cuando banquetean con vosotros sin temor. ¿Sí? Así que están dentro de la iglesia y se sientan al lado nuestro, en una comida se sientan con nosotros, apacentándose a sí mismo. O sea, mírenme a mí. Son nubes sin agua llevadas por los vientos, árboles de otoño sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Son olas furiosas del mar que arrojan como espuma su propia vergüenza, estrellas errantes para quienes la oscuridad de las tinieblas ha sido observada para siempre. O sea que normalmente están dentro de la iglesia, dicen Señor, Señor, hacen milagros, sanan enfermos o sacan demonios, y sin embargo la oscuridad de las tinieblas ha sido reservada para siempre. Y de esto profetizó Enoc en la 7ª generación desde Adán, diciendo: he aquí, el Señor vino con muchos millares de sus santos para ejecutar juicio sobre todos y para condenar a todos los impíos de todas sus obras de impiedad que han hecho impíamente y de las cosas ofensivas que pecadores impíos dijeron contra él. Entonces, las últimas características son murmuradores, quejumbrosos, que andan tras sus propias pasiones, hablan con arrogancia, adulando a la gente para obtener beneficio. Entonces, esas son características de una persona que está dentro de la iglesia, que ha sido destinada para condenación. ¿Me explico? O sea, son personas que están dentro de la iglesia. Y no todo el que dice Señor, Señor, verá el reino de los cielos. O sea, son murmuradores, quejumbrosos, andan tras sus propias pasiones, hablan con arrogancia, adulando a la gente para obtener el beneficio. ¿Cuántos de estos predicadores ustedes no han oído decir: esta mañana estaba en oración y el Señor me dijo? Vete y pídele a la congregación que hagan una donación para que te compren un jet para que tú puedas llevar mi palabra a todo el mundo. Un avión privado. Sí. Oh my God, son así. ¿Sí? A mi papá una vez le llamó uno y le dijo: el Señor me dijo que usted me iba a dar el dinero, usted tenía el dinero para darla, para que hiciéramos el nuevo templo. Y el Señor, y mi papá le dice: bueno, lo que tú tienes un pequeño problema, el Señor te habló a ti, pero no me ha hablado a mí. Qué bueno está eso. Ah, bueno. Es muy buena contestación. Claro. Y de hecho, o sea, si vamos a la historia de Elías, ahí creo que es en Segunda de Reyes, o sea, cuando le dijo: vete a Sarepta de Sidón,
cuando hubo la sequía sobre la tierra, que allí yo le he dicho a una viuda para que te sostenga. O sea, y de todas las viudas que había en Sarepta de Sidón, solamente una fue la que atendió entonces a Elías. Pero el Señor le dijo a Elías, ¿y a quién le dijo también? A ella. A la viuda. ¿Me explico en eso? Así que el Señor habla, o sea, le habla a los dos, no le habla a uno, le habla a los dos. Jesús nos advirtió en Mateo 7, versículo 15 y la primera parte del versículo 16. Cuidado de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son ¿qué? Lobos rapaces. ¿Cómo los conocemos? Por sus frutos los conoceréis, no por sus dones. Dones del Espíritu Santo son una cosa, frutos del Espíritu Santo son otra cosa. ¿Me explico? No es por los dones, es por los frutos. O sea, el hombre salvo da fruto de arrepentimiento de su pecado. ¿Se acuerdan cuando Jesucristo hablaba sobre los dos hombres que fueron a la hora de la oración y el uno decía, te doy gracias porque yo no soy como este recaudador de impuestos? ¿Y qué hacía el recaudador de impuestos? No podía levantar la vista. Y lo único que hacía era golpearse y decir, Señor, sé propicio de mí que soy un pecador. ¿Por qué se golpeaba? Por el dolor que sentía de su pecado en su corazón. ¿Ok? Por sus frutos lo conoceréis. Una descripción de estos hombres también la podemos encontrar en 2 de Pedro, capítulo 2, y ahora estamos mirando versículos del 1 al 22. Pero se levantaron falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre vosotros, los cuales encubiertamente, ¿qué van a introducir? Herejías destructoras, llegando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. Muchos serán seducidos, muchos seguirán su sensualidad, y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. Y en su avaricia, ahí tienen otra característica, son avaros. Os explotarán con palabras falsas. El Señor me dijo que me dieras una donación para yo comprarme un jet. El juicio de ellos desde hace mucho tiempo no está ocioso, ni su perdición dormida. O sea, el Señor ya los tiene condenados para perdición. Porque si Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a fosos de tinieblas reservados para el juicio, estos son los ángeles de Génesis 6, que estaremos hablando en la siguiente inquietud. Si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, un predicador de justicia, con otros 7, cuando trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos, si condenó a la destrucción de ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas, poniéndolas de ejemplo para los que habrían de vivir impíamente después. ¿Qué quiere decir eso? Que era lo que se vivía en Sodoma y Gomorra, la sodomía, que, o sea, hace referencia al libertinaje inmoral. O sea, cuando llegaron los ángeles a sacar a Lot, ellos querían acostarse con los ángeles a la fuerza. O sea, el homosexualismo estaba fuerte, y las naciones de hoy día que tan abiertamente abren a la homosexualidad no han tomado ese ejemplo. Eso es lo que quiere decir ese versículo. O sea, se condenó a la destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas, poniéndolas de ejemplo para los que habrían de vivir impíamente después. Si rescató al justo Lot, abrumado por la conducta sensual de hombres libertinos, pero la conducta sensual de hombres libertinos, versículo 8, porque ese justo, por lo que veía y oía mientras vivía entre ellos,
diariamente sentía su alma justa atormentada por sus hechos inicuos. Versículo 9. El Señor entonces sabe rescatar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos bajo castigo para el día del juicio. Sabe rescatar de tentación a los que buscan de la palabra, los de la buena semilla. ¿Me explico? Pero reserva a los injustos para el castigo del día del juicio. 10. Especialmente a los que andan tras la carne en sus deseos corrompidos y desprecian la autoridad. Atrevidos y obstinados no tiemblan cuando blasfeman de las majestades angélicas. Cuando los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicios injuriosos contra ellos delante del Señor. 12. Pero estos, como animales irracionales, nacidos como criaturas de instinto para ser capturados y destruidos, blasfemando de lo que ignoran, serán también destruidos con la destrucción de esas criaturas. Versículo 13, sufriendo el mal como pago de su iniquidad. Son los que practican iniquidad. Cuentan por deleite andar en placeres disolutos durante el día. Son manchas e inmundicias, deleitándose en sus engaños mientras banquetean con vosotros. O sea, son gente de mundo que viene a la iglesia y tratan de infiltrar en la iglesia o sea, el placer que ellos tienen en su pecado, en su iniquidad, en el pecado que ellos planifican. Tienen ojos llenos de adulterio y nunca cesan de pecar. Seducen a las almas inestables, las personas que no escuchan la palabra de Dios, o que o sea, creen que la Biblia es muy difícil para leer, o los que creen que la Biblia ya no aplica para nuestro tiempo. Como no leen la palabra, entonces son seducidos porque son inestables. Estos hombres tienen un corazón ejercitado en la avaricia, son hijos de maldición. Versículo 15, abandonando el camino recto se han extraviado, siguiendo el camino de Balaam, el hijo de Beor, quien amó el pago de la iniquidad. Pero fue reprendido por su transgresión, pues una muda bestia de carga, hablando con voz humana, reprimió la locura del profeta. Eso fue cuando ¿quién era? Balaam, que le daba a la mula, y la mula se vino y le dice: ¿por qué me pegas? Números. Ajá. Estos son manantiales sin agua, bruma impulsada por una tormenta. Estoy en el versículo 17. Bruma impulsada por una tormenta para quienes está reservada la oscuridad de las tinieblas. Y nuevamente son personas que están dentro de la iglesia. Pues hablando con arrogancia y vanidad, seducen mediante deseos carnales por sensualidad a los que hace poco escaparon de los que viven en error. Les prometen libertad mientras que ellos mismos son esclavos de la corrupción. Pues uno es esclavo de aquello que le ha vencido. Versículo 20, porque si después de haber escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de nuevo son enredados en ellas y vencidos, su condición postrera viene a ser peor que la primera. Pues hubiera sido mejor para ellos no haber conocido el camino de la justicia, que habiéndolo conocido, apartarse del santo mandamiento que les fue dado. Versículo 22. Les ha sucedido a ellos según el proverbio verdadero: el perro vuelve a su vómito, y la puerca, luego de ser lavada, vuelve a revolcarse en el cielo. O sea que nuevamente pues son personas que están dentro de la iglesia. Hechos capítulo 8, versículos 9 y 2, y con esta historia pues terminamos la clase, sí, por favor. Versículo 9 en adelante y es hasta el versículo 24, yo creo que se me chispoteó el 4 en
la página 30. Un ejemplo bíblico de esto lo vamos a ver. O sea, acuérdense que en Hechos, ¿qué es lo que está ocurriendo? Hechos es la historia del establecimiento de la iglesia cristiana, donde los gentiles ahora comienzan a ser parte de la iglesia. Y están todos los discípulos diseminando, llevando el evangelio a todas las naciones. Y entonces, en el capítulo 8, versículo 9 en adelante, dice: y cierto hombre llamado Simón, no estamos hablando de Simón Pedro, este se le conoce como Simón el Mago. Este es Simón el Mago, no es Simón Pedro el apóstol, este es Simón el Mago. Entonces dice: cierto hombre llamado Simón hacía tiempo que estaba ejerciendo la magia en la ciudad y asombrando a la gente de Samaria, pretendiendo ser un gran personaje. O sea, muchos televangelistas llenan ese requisito, ¿no? ¿Ok? Y todos, desde el menor hasta el mayor, le prestaban atención diciendo: este es el que se llama el gran poder de Dios. O sea, este es un hombre que por trucos mágicos, acuérdense que la magia es todo truco. O sea, parece que está sacando la carta de arriba cuando realmente está sacando la carta de abajo. Entonces es un juego, o sea, es una técnica para engañar. ¿Okay? Así que magia realmente por el tema de engaño por truco. Entonces, como él engañaba con trucos mágicos, la gente se asombraba y decía: este es el gran poder de Dios. O sea, lo tenían en un pedestal. Le prestaban atención, versículo 11, porque por mucho tiempo los había asombrado con sus artes mágicas. Estoy en la página 30, página 31, versículo 12. Pero cuando creyeron a Felipe, o sea que entonces ahora Felipe fue a predicar el evangelio. Felipe entonces, en Samaria, los samaritanos entonces creyeron lo que Felipe estaba diciendo. O sea, Felipe que anunciaba, versículo 12, cuando creyeron a Felipe que anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios y el nombre de Cristo Jesús, se bautizaban tanto hombres como mujeres. Y aún Simón el mago, Simón mismo creyó y después de bautizarse continuó con Felipe y estaba atónito al ver las señales y los grandes milagros que se hacían. Recuérdense que, o sea, para poder establecer que Jesucristo era el Mesías, él tenía que dar las señales. ¿Y cuáles eran las señales? O sea, se sacaban los demonios, se sanaban los enfermos, se predicaba el evangelio a toda criatura. Eso, por eso es que él dice: estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre se echarán fuera demonios. O sea que para darle, establecer autoridad dentro de la iglesia, los discípulos tuvieron ese poder que el Señor le transfirió. O sea, para nosotros los sensacionistas, a diferencia de los continuistas, los sensacionistas terminaron cuando se cierra el canon de la Escritura. Los continuistas pues creen que pueden sacar demonios y que pueden hacer milagros en el siglo XXI. Yo no estoy diciendo que el Señor no lo hace. Yo lo que estoy diciendo es que hay hombres que dicen que tienen el don y no lo tienen. ¿Por qué razón? Porque son Simón el mago, y con artes mágicas engañan. O sea, Jim Jones, yo creo que era: yo soy el que tengo el poder. ¿Se acuerdan de Jim Jones en los años 70 y la masacre del pueblo en Guyana? Sí, él lo que le sacaba era una de estos de pollo a uno y le decía: mira, yo lo sané. Sí, que mataba. Mira el tumor que tenía y yo se lo saqué. Porque era un engañador. Y bueno, y el resultado pues fue la masacre. O sea que estamos hablando entonces el resultado de falsos maestros y falsos profetas que vienen a engañar y a seducir. Así que ahí aún mismo Simón creyó, después de bautizarse continuó con Felipe,
y estaba atónito al ver las señales y los grandes milagros que se hacían. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron, en el versículo 14, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan, al apóstol Pedro y al apóstol Juan. Versículo 15, quienes descendieron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, pues todavía no había descendido sobre ninguno de ellos, solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces les imponían las manos, versículo 17, o sea, Simón y Juan, Pedro y Juan, les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Versículo 18, cuando Simón, y está hablando ahora de Simón el mago, cuando Simón vio que el Espíritu Santo se daba por la imposición de las manos de los apóstoles, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí esta autoridad, de manera que todo aquel sobre quien yo ponga mis manos reciba el Espíritu Santo. Él lo que quería era que poder y lucrarse vendiendo el Espíritu. ¿Tú quieres el Espíritu Santo? Te va a costar $1000. Ajá. Qué negocio. Ha sido siempre eso. ¿Verdad? ¿Okay? Entonces Pedro le dijo que tu plata perezca contigo, Adiós. porque pensaste que podías obtener el don de Dios con dinero. ¿Qué es lo que quiere decir? ¿Qué es el don de Dios? Algo que Dios le da al hombre sin ningún tipo de obra. No quiero comprar. Sí, tampoco lo puedes comprar, o sea, porque es gratis. No tienes, versículo 21, no tienes ni parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Por tanto, arrepiéntete de esta tu maldad y ruega al Señor que, si es posible, se te perdone el intento de tu corazón, porque veo que estás en miel de amargura y en cadena de iniquidad. Pero Simón respondió y dijo, rogad vosotros al Señor por mí, para que no me sobrevenga nada de lo que habéis dicho. O sea, que realmente no hubo arrepentimiento. No hubo arrepentimiento. O sea, hay que resaltar lo que en 2 de Timoteo 2:19 dice: el Señor conoce a los que son suyos, y que se aparte de la iniquidad todo el que menciona el nombre del Señor. Sin embargo, vamos a encontrar hombres torcidos dentro de la iglesia que se quieren lucrar con la doctrina de engaño. Jesús nos advierte de estos falsos profetas. A través de toda la escritura se describe claramente, y por su continua iniquidad, aunque digan Señor, Señor, no entrarán en el reino de Dios, porque el Señor conoce quiénes son los suyos. Así que pido perdón nuevamente por la inquietud que mis palabras sin explicación tuvieron la semana pasada, y nuevamente pues les agradezco que me den la oportunidad de explicar a qué era lo que yo me estaba refiriendo. O sea, en 1 de Pedro capítulo 3, 18 al 20, porque Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios muertos en la carne, pero vivificados en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Yo creo que esa es parte de la segunda inquietud que tenemos. Así que eso lo veremos entonces la semana próxima. Pero nuevamente pues, o sea, por esa primera parte, la inquietud que crea cuando yo dije lo que dicen Señor, no todo dentro de la iglesia hay personas que dicen Señor, Señor, que no verán el reino de los cielos, es porque claramente la palabra no se revela quiénes son esas personas. ¿Okay? Así que yo espero que esa inquietud pues haya sido calmada. Sí. Si no ha sido calmada, usted por favor me deja saber, y yo con mucho gusto pues oramos para que el Señor entonces nos ilumine y nos revele su palabra. Amén.
Bien, continuamos entonces, tenemos dos inquietudes más, las veremos entonces en la próxima lección. Por el momento pues cerramos con una oración dándole gracias al Señor por su palabra. Le damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da de estudiar y conocerlo, de las cosas que nos revela. Padre, tenemos un pesar, tenemos un dolor por esas personas que tristemente son engañadas todos los días. Te pedimos tenga misericordia por ellas, Padre amado. Pongas tu luz en su camino para que puedan ver las palabras de tu revelación. Padre, ten misericordia y llévanos a salvación. Te damos gracias por esta sección que hemos tenido. Te pedimos que te quedes con nosotros y nos lleves a mejor conocimiento, a mayor conocimiento de quién tú eres. Para gloria y honra de tu nombre te damos gracias. El Señor salve a su pueblo. Nos veremos, Dios mediante, en el servicio que comenzará en un rato. Dios los bendiga. Amén. Amén. Gracias. Gracias.